Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, 29 de agosto, se inicia un ciclo de conferencias impartido por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un ciclo de conferencias que va a constar de 16 pláticas, todas de ellas relacionadas con ciencias de la Tierra. Y el día de hoy, el tema básicamente va a ser estructuras, fallas estructurales en biología, que tiene que ver con la materia de física. Ustedes, jóvenes estudiantes, están llevando su materia de física, se les corrió por ahí la invitación. Entonces es interesante conocer cómo todo el tema de vectores que ustedes están llevando ahorita en su bloque número 1 de Física 1, cómo tiene relación pues con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, Antes de darle la palabra a nuestro ponente, el profesor Jesús Efraín Pérez Espinosa, en un momento más lo voy a presentar. Le agradezco mucho la presencia al doctor José Antonio Pérez Benzor. Eh, José Antonio Pérez Benzor es un es un profesor investigador del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, de la UAPS, y es el coordinador del programa de divulgación de las ciencias del Departamento Académico de las Ciencias de la Tierra. Bienvenido, profesor Pérez. De igual manera, le agradezco la presencia de la doctora Mara Yadira Cortés Martínez, quien funge como jefa del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de esta institución universitaria californiana que es la UAS. Maestra, doctora, bienvenida. Eh, no sé si esté presente por parte del Colegio de Bachilleres, Christopher. No, bueno, en un momento Magda, le voy a hacer la palabra, ya que se incorpore a autoridades de aquí del Colegio de Bachilleres, que quieren transmitir un mensaje a todos ustedes, jóvenes alumnos. Eh, Sin más preámbulo, le voy a presentar al ponente del día de hoy, el profesor Efraín Pérez, quien funge en el Departamento de Ciencias de la Tierra de igual manera. El maestro Jesús Efraín ha tenido diferentes cursos, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y ha tenido diferentes cursos y participaciones en proyectos a lo largo de la entidad, todos ellos relacionados con aspectos de ciencia de la Tierra, ¿no? Por citar algunos proyectos, ha hecho diversos estudios geológicos de la región meridional de la península de Baja California, ha hecho estudios geológicos del bloque de los Cabos, eh, ha hecho estudios en el Valle de Santo Domingo para determinar el recurso que hay en el suelo, en el subsuelo. Ha realizado estudios en la faja volcánica de la Giganta. En fin, tiene una amplia experiencia y un conocimiento muy vasto de todo lo que acontece en nuestra entidad. Profesor Jesús Efraín, yo te cedo la palabra para que des inicio pues, a tu conferencia. No sin antes decirle a todos los jóvenes que al final de la conferencia, que va a tener aproximadamente una duración de unos 40 minutos, yo estimo, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. En realidad la plática va a estar muy interesante. Yo los invito a que presten atención a toda ella y que vayan a lo largo de la plática, tengan un papel y un lápiz a la mano para que vayan anotando cualquier duda que al final van ustedes poder expresar. Profesor Efraín, adelante, profesor, tienes la palabra. Gracias. Bueno, nada más díganme si se ve la pantalla completa ahí. Sí, se ve. Ok, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Efraín Pérez y estoy encargado, bueno, soy responsable técnico del Laboratorio de Petrología de la UAPS, ahí en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra.
y colaboro en el programa de divulgación de ciencias de la Tierra a cargo del doctor José Antonio Pérez Benzor y a cargo de la doctora Mara Yaira Cortés Martínez. Y bueno, el tema de hoy es la geología estructural y los esfuerzos en un sistema de fallas. Y eso está directamente relacionado con la materia de física uno, como decía el maestro Yantada. Ustedes a lo largo del curso de física pues van a ver una serie de conceptos que la mayoría de las veces o en algunas ocasiones pues no las relacionamos, ¿no? Con nuestro entorno natural, en el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? La naturaleza y sin embargo esos conceptos, ese conocimiento pues lo aplicamos no todos los días de manera involuntaria o nos beneficiamos de ese conocimiento a través de las tecnologías y el desarrollo de la ciencia. Entonces, en esta ocasión, pues voy a tomar un tema muy generalizado sobre física y que está relacionado directamente en el área de la geología. Bueno, el temario, vamos a ver el concepto de física, el concepto de magnitud de física, la deformación de la corteza terrestre. Vamos a ver el concepto de geología estructural y dentro de este concepto de geología estructural vamos a ver la deformación, qué es la fuerza y el esfuerzo en geología, cuáles son los tipos de esfuerzos que se desarrollan y la deformación, ¿no? de la materia, principalmente enfocado en nuestro campo de estudio, que son las rocas. Vamos a ver fallas geológicas, los tipos de fallas y cuáles son los vectores, ¿no? Y los esfuerzos que interactúan en ellas. Y vamos a ver al final un caso práctico de cómo se aplica la física en la geología estructural y en la cartografía de estas estructuras geológicas, ¿no? Que se llaman fallas geológicas. Y bueno, en este diagramita aquí tenemos la física como un sistema en el cual pues la física está como parte central y estudia la materia, el comportamiento de la materia, estudia el espacio, la energía y el tiempo. Son los cuatro principales elementos, ¿no? Que tiene el sistema de la física, que ahorita vamos a ir abordando a más detalle, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia la materia, el comportamiento de la materia, del entorno que nos rodea, del universo. Y la física no estudia lo que es la composición química, no estudia los cambios de composición química, sino que estudia el comportamiento de la materia y de la energía en el entorno que conocemos, entorno que nos rodea, en el universo. Y plantea leyes para entender estos fenómenos, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, la física se puede dividir en dos grandes ramas. La clásica, que es la física antes del año de 1900, y la física moderna a partir de 1900, por ciertos postulados que desarrollaron algunos científicos como Max Planck y Albert Einstein, que algunos de ellos, ¿no? Y a partir de ese año de 1900, pues se considera, ¿no? Que es el desarrollo de la física moderna. Nosotros nos vamos a ir por este caminito, vamos a irnos por la física clásica y vamos a estudiar en la dinámica o en la cinemática, perdón, vamos a estudiar el comportamiento de la materia a través de las fallas geológicas y cómo los vectores podemos utilizarlos para interpretar estos fenómenos naturales. Y bueno, la física moderna que entra en vigor a partir del número de Planck, que es una propiedad de la materia, una magnitud de la materia que se que a partir de ese año se empieza a utilizar, ¿no? Se empieza a considerar. Y otro aspecto de la física moderna es la teoría de la relatividad que introduce Einstein, que no es otra cosa más que considerar la energía como parte de la materia. Antes la materia y la energía se estudiaban por separado, ¿no? En la física clásica. Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula de Einstein, ¿no? Esta fórmula famosa, ¿no? Que es una equivalencia, es una igualdad. Siempre que veamos un signo igual en una fórmula, pues debemos entender que esto que está acá es igual a lo de ambos lados de la ecuación. Entonces, la fórmula de la energía de Einstein nos dice que la energía es igual a la masa por una constante de aceleración de la luz al cuadrado. Y a través de esta fórmula podemos conocer la cantidad de energía que tiene la materia o un cuerpo determinado. Bueno, eh, y bueno, ¿qué es una magnitud? Perdón. Pues las magnitudes físicas
se pueden medir, tienen que ser medibles a través de algún instrumento que lo vamos a llamar patrón. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes instrumentos que nos sirven para medir las magnitudes físicas. Y acá hay otros elementos que también son parte de nuestro entorno, pero que no son medibles. Por ejemplo, aquí tengo yo la belleza, el alma, la empatía, la conciencia, el amor, que van a variar de persona a persona. Va a variar el concepto. Por ejemplo, el concepto de belleza, pues va a diferir de una persona a otra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un atardecer. A mí me puede parecer bello un atardecer, a otra persona, pues simplemente puede parecerle indiferente, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, cuando nosotros tenemos diferentes criterios, ¿no? Un insecto, por ejemplo, que a veces nos puede parecer aterrador por el aspecto que tiene, por los diferentes traumas, ¿no? que podemos tener nosotros en la vida, pues nos puede asustar, nos puede dar miedo, ¿no? Ese aspecto que tiene un insecto. Pero si se lo damos, por ejemplo, a un entomólogo, a un biólogo, pues le va a parecer maravilloso, le va a parecer un ser extraordinario, ¿verdad? Como se da tu naturaleza. Y esa es la apreciación que tiene cada persona de cada objeto, ¿no? Y de cada fenómeno de la naturaleza. Pero en la física, las magnitudes deben de ser medibles con algún instrumento. ¿Por qué? Porque así cada persona, sin importar la persona que sea, siempre sin cual esté manejando las mismas unidades, pues va a llegar siempre al mismo resultado, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura, aquí está un termómetro, ¿verdad? Debemos de medirla con el termómetro. Y si estamos en las mismas unidades y dos personas diferentes con el mismo instrumento miden esa temperatura, pues van a llegar al mismo resultado, al mismo tiempo que la masa, el tiempo o también la longitud. Aquí, por ejemplo, tenemos este aparatito, es un anemómetro, sirve para medir la velocidad del viento. Y también esta flechita que está aquí sirve para medir la dirección del viento. Entonces aquí ya tenemos pues dos magnitudes, ¿verdad? Que ahorita vamos a definir exactamente. Entonces, resumiendo cuentas, ¿qué es una magnitud física? Es algo que se puede medir a través de un instrumento en la materia o en algún fenómeno de la naturaleza. Ok. Y bueno, las magnitudes las podemos dividir en dos grandes grupos, por su origen y por su naturaleza. Las magnitudes por su origen son fundamentales, las derivadas y las magnitudes suplementarias o auxiliares. Las magnitudes por su naturaleza son las magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y las magnitudes tensoriales. Bueno, las magnitudes tensoriales son un poquito más complicadas y requieren de conocimientos pues más elevados de matemáticas y de física. Y esto pues se ve principalmente a nivel superior, ¿no? En las ingenierías o en algunas carreras que requieren de esos conocimientos. Entonces ustedes a nivel bachillerato, pues lo más probable es que lleguen hasta aquí, hasta magnitudes vectoriales nada más y vectoriales escalares. Bueno, las magnitudes por su origen son 7 magnitudes, que son las magnitudes fundamentales. Y estas magnitudes, la característica que tienen que son únicas, no requieren de otra magnitud para poderse medir. Entonces, de tal modo que, por ejemplo, la longitud, que es el nombre, es el metro, ¿verdad? El símbolo es m y la dimensión, pues la longitud, ¿verdad? Y todas estas son en el Sistema Internacional de Medidas, de Pesas y Medidas, que se estableció en una convención para estandarizar las medidas, ¿no? Pues ya sea en el conocimiento científico o a través del intercambio de materias primas, ¿verdad? O de las actividades económicas. En la antigüedad, cada quien manejaba sus propias unidades, los países. Entonces había países que manejaban las libras, otros manejaban el kilogramo, inclusive en el volumen también. Debido a estos problemas, pues se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, entre diferentes países para establecer un sistema internacional en el cual se pudiera intercambiar fácilmente conocimiento y se pudieran hacer intercambios, ¿no? Tanto en las actividades económicas como en las actividades de ciencia, ¿verdad? Que no había problemas, ¿no? Con las medidas. Entonces, estas son las 7 magnitudes fundamentales, que es la longitud, la masa, tiempo, temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Aquí, por ejemplo, la cantidad de sustancia está representada por mol
¿sí? Y es el número de sustancias elementales que hay en la masa determinada, que no es lo mismo que la masa, ¿no? Que es la cantidad de materia que hay con respecto al peso, ¿verdad? Al kilogramo. Eh, y bueno, las magnitudes derivadas, pues son aquellas que es una combinación de las magnitudes elementales o de otras magnitudes derivadas y van a depender de otras magnitudes para desarrollar su medida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la presión, donde la fuerza, la presión es una fuerza ejercida sobre un área determinada. Y pues aquí intervienen diferentes magnitudes, ¿no? Por ejemplo, unidades de medida, por ejemplo, la fuerza está en newton, el área está en metros cuadrados, y así sucesivamente, ¿no? Cada una de estas son las magnitudes derivadas, ¿verdad? Que van a depender de otras magnitudes o la combinación de otras. Y están las magnitudes suplementarias que no se consideran que son fundamentales, tampoco se consideran derivadas. Los dos principales unidades suplementarias es el radián y el estereoradián. Y aquí está el concepto, ¿verdad? El radián es un ángulo que se define en una circunferencia por la distancia que hay. Se crea un triángulo, perdón, entre la distancia del radio del centro al perímetro de la circunferencia, es el radio. Y esta distancia que hay en el perímetro mide exactamente lo que mide el radio, ¿sí? Entonces, este triángulo que se crea aquí tiene un radián por cada lado, ¿no? Tiene un radio del lado. Y el ángulo que se genera entre estos dos radios es el radián. Y se considera que es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, nada más que el radián es igual a 1. Siempre va a ser invariable, uno va a ser el valor de este ángulo. Eh, y el otro es el estereoradián, que no es otra cosa más que un ángulo sólido que se genera a partir del centro de una esfera hacia la superficie de la esfera. En este caso, en la superficie de la esfera se está generando un cuadrado y ese cuadrado, cada uno de sus vértices se proyecta hacia el centro de la esfera y crea un ángulo sólido que es en el centro del tetraedro, ¿no? Que se está generando aquí. Ese es el estereoradián, el ángulo que se forma aquí. Si este fuera un círculo en la superficie de la esfera, se estaría generando un cono. Y el ángulo generado en el cono sería también el estereoradián. Y bueno, ¿cuál es la utilidad de esta magnitud? Pues se puede utilizar para medir, por ejemplo, la cantidad de luz que emite un foco, por ejemplo, una lámpara en una dirección determinada. A medida que te vas alejando del observador, cómo la luz se va ampliando y podemos medir nosotros la intensidad luminosa a través pues de esta magnitud, ¿verdad? Y bueno, las magnitudes por su naturaleza las podemos dividir en escalares, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es una que solamente va a contener un valor numérico y una unidad de magnitud. Por ejemplo, el tiempo, su valor numérico, vamos a decir que, por ejemplo, que es 1 y su magnitud va a ser un segundo, por ejemplo, ¿verdad? Solamente la temperatura va a ser 1, un grado. Volumen 1 metro cúbico y así sucesivamente, ¿verdad? Son todas las magnitudes, pues solamente van a tener una unidad y una magnitud nada más. Las magnitudes vectoriales, a diferencia de las magnitudes escalares, van a tener también una dirección o un sentido de movimiento. Va a ser la magnitud escalar más la dirección de movimiento. Y ejemplos, por ejemplo, está la velocidad, la fuerza, la aceleración, el campo eléctrico. Son ejemplos de magnitudes vectoriales. Más adelante nos vamos a enfocar en los vectores, ¿no? Que se pueden inscribir en una falla geológica. Y aquí tenemos las magnitudes tensoriales, que estas son muy complicadas, son más difíciles de entender, se requieren pues de grandes bases matemáticas, ¿verdad? De entendimiento. Aquí tenemos un modelo tridimensional
donde en cada cara del objeto están interactuando diferentes vectores, diferentes esfuerzos o fuerzas o sistemas de esfuerzos, y que nosotros podemos medirlas en diferentes planos de coordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos en este plano de coordenadas, por ejemplo, XY, tenemos un plano de coordenadas, y aquí vamos a suponer que XZ, o aquí, por ejemplo, es X1 y X3 es un plano de coordenadas. X3 y X2 es otro plano de coordenadas, y X1 y X2 es otro plano de coordenadas. Y nosotros podemos medir los fenómenos que ocurren en cada uno de estos planos para comprobar, eh, pues, valores, o para comprobar eh, propiedades, ¿no? De los cuerpos de la materia, para llegar a conocer si llegan a ser uniformes o estables, ¿no? En todas sus direcciones y en todos los sentidos. Ok. Y bueno, ya, pues ya vimos las bases, ¿no? De lo que son las magnitudes. Vamos ahora a entrar en la aplicación de estos conceptos físicos, cómo los aplicamos nosotros en la geología y cómo nos ayudan en la vida, ¿verdad? Para entender los fenómenos que rodean nuestro entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un esquema, ¿verdad? Del idealizado del planeta Tierra, del planeta en que vivimos. Y aquí están las diferentes capas, ¿verdad? Aquí está el núcleo interno, el núcleo externo, el manto interno y el manto exterior. Y tenemos esta capa delgada que está aquí, que es la corteza terrestre, y en ella misma también está lo que es la hidrosfera, ¿no? La capa de agua que cubre el planeta Tierra. Entonces nosotros, a continuación, en lo que resta de la charla, vamos a explicar nada más fenómenos que ocurren en la corteza terrestre, en los niveles superiores de la corteza. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagramita de los diferentes límites de placas. Estos conceptos, pues ustedes ya los vieron en primaria y en secundaria, en sus materias de geografía. Y que en esta materia, bueno, en este semestre bueno, los muchachos de quinto semestre más bien van a llevar geografía y van a retomar todos estos temas. Aquí tenemos una rebanada de la tierra, ¿no? Imagínense que esta rebanada que está aquí es como de un pastel, y es de esta partecita de aquí nada más. Solamente esta parte pequeña de la corteza la cortamos y la proyectamos en este plano para entenderlo mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite de un continente. Esto es la corteza oceánica, lo que está debajo de los océanos, y es una placa que está chocando, ¿no? con la placa continental. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres principales movimientos de las fallas o las placas tectónicas, que ahorita los vamos a describir más en detalle. Y bueno, por ejemplo, otras propiedades del planeta que conocemos a través de la física es, por ejemplo, la densidad de las rocas. Entonces, a través de la geofísica, que es la física y la geología, estas dos ciencias nos han ayudado en gran medida a entender o a conocer el comportamiento de la materia en el interior de la Tierra, porque no hemos podido todavía llegar al interior de la Tierra, pues, de manera directa. Entonces, todos los conocimientos que tenemos son por conocimientos indirectos, por modelos indirectos a través de la geofísica. La mayoría de los geofísicos son personas que han estudiado una carrera en física y después hacen una especialización o una maestría, un doctorado en geofísica, y ahí entienden los fenómenos de la geología y los interpretan a través de la física, ¿verdad? Entonces la densidad, la composición química de cada una de las capas de la Tierra se conocen a través del comportamiento de la materia, ¿no? Por ejemplo, de las ondas sísmicas, de las ondas eléctricas o electromagnéticas, a través de las diferentes capas o de los diferentes niveles de la Tierra. Entonces, pues la física está mucho más relacionada con nosotros de lo que pensamos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la geología estructural? Pues la geología estructural, pues estudia la deformación de la corteza, ya sea a una escala a nivel microscópica, a nivel afloramiento, o a nivel planeta también, o a nivel continental. Eh,
también la geología estructural pues nos ayuda pues a medirnos lo que les decía anteriormente, la deformación de la corteza terrestre, y también nos ayuda a entender la historia de la deformación, cómo se ha ido registrando, ¿no?, a través del tiempo estos fenómenos físicos. Aquí abajo tenemos pues un diagrama más completo, ¿no?, del que les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos diferentes fenómenos naturales que ocurren en la corteza terrestre. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte, tenemos el choque de dos placas continentales. Un ejemplo de dos placas continentales es la placa de la India con la placa euroasiática. Se están generando la cordillera de los Himalayas. Y, por ejemplo, está el Everest, ¿no? Por ejemplo, que es la montaña más alta del mundo sobre la superficie terrestre. Entonces, es un claro ejemplo, ¿no?, donde dos placas continentales están chocando. Aquí tenemos expansión, ¿sí?, de la placa continental, cómo se está separando a través de un rift continental. Y el mejor ejemplo que tenemos aquí, pues, es el Golfo de California, ¿verdad?, que se formó a través de un rift. Aquí tenemos el choque, por ejemplo, de la placa oceánica, las fuerzas que están interactuando, los vectores, están chocando con una placa continental. Ejemplo que tenemos aquí en México, por ejemplo, el eje neovolcánico, ¿verdad?, donde está chocando eh, la placa que está en la zona de Colima, en la parte sur de México, y está generando todo el vulcanismo, ¿no?, de la parte central de México. Y este fenómeno es el encargado de la mayoría de los terremotos que ocurren en el centro de la República Mexicana. Aquí tenemos la separación de dos placas oceánicas. Un ejemplo, por ejemplo, son las islas hawaianas. Y aquí tenemos el choque de dos placas oceánicas también. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los conceptos de deformación, ¿verdad? Ya vamos a meternos ahora sí ya con la física y la geología. Vamos a ver cómo interactúan estas dos ciencias. Entonces, ¿qué es la deformación para la geología? Pues eh, la deformación de un cuerpo se refiere a los cambios que ocurren en la materia, ya sea de tamaño, ya sea de forma, de orientación o de posición de una masa rocosa. En la geología, nosotros la deformación o el estudio de la formación la tenemos enfocada principalmente en las rocas, en los diferentes tipos de rocas. Eh, esta deformación en el planeta ocurre en los límites de placas, es donde ocurre la mayor deformación en el planeta Tierra. Y bueno, hay otros fenómenos de deformación, pero estos son los más importantes, los más grandes, ¿verdad? Eh, y bueno, este movimiento de placas, pues genera a través de estos límites, pues generan fuerzas tectónicas donde interactúan diferentes, pues, esfuerzos, ¿verdad? Y vectores. Aquí vamos a ver más detalladamente el tipo de deformación. En este diagrama tenemos lo que es la deformación continua y que la podemos dividir en deformación continua homogénea y en deformación continua heterogénea. ¿Por qué se llama deformación continua? Porque no hay rompimiento en la materia, simple y sencillamente se alarga o se deforma, se pliega, o podemos decirlo así, en un lenguaje coloquial, pues se arruga la materia, ¿verdad? Se forman pliegues. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto con líneas rectas y paralelas, ¿verdad? Aquí vienen dos, estas líneas son paralelas en esta dirección, y aquí tenemos estas líneas paralelas en esta otra dirección. Y el ángulo son ortogonales, ¿verdad? Son ángulos de 90 grados. Aquí, cuando aplicamos dos esfuerzos y la deformación ocurre en la misma dirección y en todos los puntos ocurre de la misma forma en cada punto del cuerpo, estas líneas se van a crear nuevas líneas paralelas entre sí. Lo único que va a cambiar es el ángulo entre ellas, ¿no? Si ven aquí que este ángulo ya es diferente de 90, ¿sí? Y las líneas se conservan. En el caso de la deformación heterogénea continua, las líneas como la deformación no es igual en todos los puntos, pues se van a deformar y van a crear pliegues, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un pliegue y las líneas van a perder el paralelismo, igualmente que los ángulos, ¿verdad? Entonces, esto es cuando no hay homogeneidad en el comportamiento de la deformación a través del objeto deformado. Y bueno, la otra eh, deformación que tenemos es la discontinua.
¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un bloque inicial y cómo el esfuerzo que se genera crea rompimiento en el cuerpo. A diferencia de la deformación continua, se mantiene el cuerpo completo. Y en este caso, se fragmenta, ¿verdad? Se fractura en pedacitos, ¿sí? Aquí se generan, por ejemplo, diferentes planos de movimiento con sus diferentes esfuerzos de vectores de movimiento en cada uno de ellos. Eh, Acá tenemos un caso real en la naturaleza, en la geología. Estas que están aquí, estas capas plegadas, originalmente pues eran capas horizontales, rocas sedimentarias o volcánicas posiblemente, que al choque, al momento de que chocan dos placas tectónicas, pues se deforman, ¿verdad? Inicialmente la deformación es continua, heterogénea, ¿verdad? Porque se forman pliegues. Pero llega un momento en el que la materia cede y ocurre un rompimiento y se crea la deformación discontinua, porque ya hay un rompimiento. Este cuerpo de roca que originalmente era una sola capa, aquí vemos en la continuidad de la capa, pues se rompe, ¿verdad? Hay una discontinuidad en el cuerpo y se genera la falla geológica. Entonces, en este plano que está aquí, se está generando movimiento y en este plano, pues hay fuerzas y hay vectores que están trabajando, ¿no? A través de la roca. Bueno, en geología, fuerza y esfuerzo. Nosotros en la geología estructural, pues eliminamos el concepto de fuerza y nos quedamos con el concepto de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la fuerza, el concepto de fuerza es en un punto determinado y el esfuerzo es en una superficie. Entonces, en la naturaleza, las fuerzas o los esfuerzos ocurren en planos, ocurren en cuerpos tridimensionales o en planos y se manifiesta a través de los planos de rompimiento, ¿verdad? De la materia. Eh, y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de esfuerzos, ¿sí? Estos modelitos que están aquí son los tres bloques iniciales de la materia sin deformar, como les mencionaba anteriormente. Y tenemos tres modelos de esfuerzo, el de tensión, el de compresión y el de cizalla. Y vamos a tener tres ambientes eh, geológicos, ¿verdad? Sin deformar, en un ambiente dúctil y en un ambiente frágil. En el de tensión, los esfuerzos se separan del cuerpo, se alejan, ¿sí? Y va a crear una extensión de la materia, se va a extender, se va a alargar, o se va, en el caso de un ambiente dúctil, la materia se va a alargar, y en el caso de un ambiente frágil, que ahorita vamos a explicar qué es, se va a romper, se va a crear una discontinuidad, y se va a crear un plano de falla, y los bloques se van a desplazarnos con respecto a otros. Y va a depender de la dirección de estos esfuerzos, ¿no? De la dirección de estos esfuerzos. En la compresión, pues los esfuerzos son contrarios, ¿verdad? En el caso de la deformación dúctil, se van a formar pliegues, y en el caso de la deformación frágil, se van a formar fallas inversas, o te las vamos a definir. O en los esfuerzos cizalla, se van a crear elipsoides de deformación, se van a crear eh, objetos deformados heterogéneamente, y en la deformación frágil se van a crear planos de falla de cizalla, ¿verdad? Aquí en esta imagen, este afloramiento, tenemos aquí a un estudiante de geología en un plano de falla. Aquí pueden ver ustedes claramente, aquí viene el plano. Esta capa que está aquí de roca era originalmente esta capa que está aquí arriba. Entonces aquí hubo un esfuerzo de tensión. Los vectores se movieron en esta dirección, hacia acá y hacia acá. ¿Y qué provocó esto? Que esta capa se desplazó. Aquí hay una distancia de movimiento entre estas dos capas, pero la fuerza gravitacional la obligó que a la vez bajara también. Y ahorita vamos a ver más adelante por cómo ocurren aquí los vectores. Ok. Bueno, ¿cuáles son los tipos de deformación? Pues tenemos tres tipos de deformación: la elástica, la plástica y la deformación frágil. El ejemplo más común que tenemos de la deformación elástica es aquella que ocurre en un cuerpo y su forma y su tamaño se recupera totalmente. Por ejemplo, un resorte, cuando nosotros lo comprimimos o lo estiramos, al momento de dejar de aplicar la fuerza o el esfuerzo, recupera su tamaño original.
Y para este caso se puede decir que no tenemos ejemplos de rocas. En la geología, la deformación sobre las rocas crea productos, que son las rocas deformadas. Entonces, como en la deformación elástica se recupera completamente la forma de la roca, pues no tenemos ejemplos, ¿verdad? Pero en la deformación plástica, que es, por ejemplo, cuando si nosotros tomáramos capas de plastilinas de colores y las ponemos en pues sobre una mesa, y después tomamos esas capitas de plastilina y las empezamos nosotros a deformar con las manos, pues esas capas de colores de plastilina se van a formar como estas, ¿verdad? Pero no va a haber rompimiento en las capas, ¿verdad? Se van a plegar, se van a deformar y no va a haber planos de rompimiento. Y la deformación frágil, que es la que les mencionaba hace rato, es cuando la roca cede, no puede, no, por las condiciones de temperatura que son muy bajas, pues la roca tiende a fracturarse, ¿verdad? Como cuando nosotros agarramos una galleta, ¿no? Y le aplicamos un esfuerzo y truena la galleta, ahora se quiebra, ¿no? Entonces se deforma frágilmente. Aquí tenemos un afloramiento donde hay una serie de fracturas o diaclasas por la deformación, ¿verdad? Que ocurrió aquí en este lugar. Bueno, entonces, vamos a entrar ahora sí al concepto de falla geológica. ¿Qué es una falla geológica? Entonces, una falla geológica es un rompimiento en la corteza terrestre en el cual se generó un movimiento, a través de un plano se generó un movimiento. Aquí tenemos un plano de falla, que por lo general lo vemos como una línea en la roca, pero sin embargo esta línea la podemos proyectar hacia el fondo, hacia el interior de la roca y podemos generar un plano. Aquí tenemos un diagrama esquemático de un plano de falla. Y aquí están todos los elementos que se pueden medir en un plano de falla. Eh, con la brújula, esta es una brújula de geología, de geólogos, una brújula Brunton. Con esta brújula nosotros nos apoyamos para sacar los diferentes elementos, ¿no? De una falla. Esta línea imaginaria horizontal que está aquí es el rumbo de la falla. Eh, este plano que está aquí, que está en azul, que está churado, es el plano imaginario espacial, que a partir de este plano imaginario nosotros vamos a tomar todos nuestros datos estructurales. En ese plano vamos nosotros a tomar el rumbo de la falla, vamos a tomar el ángulo de inclinación del plano de la falla, este ángulo que está aquí, o ángulo de buzamiento. Vamos a tomar la dirección de buzamiento de ese ángulo de ese plano de falla. Y todos estos son elementos estructurales que nos van a ayudar a modelar de forma tridimensional en nuestra oficina, en nuestra computadora, a través de software que existe ya especializado. Por ejemplo, hay muchos geólogos que se dedican al diseño de software o ingenieros en informática que se dedican a crear software, ¿no? Para la manipulación de datos en geología, no solamente en geología estructural, en todas las áreas de las ciencias se requiere de software para modelar los datos que se colectan en campo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un diagrama que es este plano. Lo que hace el software, hay muchos software, hay diferentes, tienen diferentes nombres. Eh, lo que hace el programa de software, toma estos datos y considera estos datos dentro de una esfera. Y dentro de esa esfera va a meter el rumbo del plano. Vamos a suponer que este es el planeta Tierra y esta es una rebanada del planeta, no lo partimos a la mitad. ¿Sí? Lo partimos a la mitad y a esto le vamos a llamar plano ecuatorial. Y aquí vamos a meter todos nuestros datos estructurales. Vamos a meter el rumbo, el echado del plano y vamos a meter también los vectores de movimiento del plano de la falla, que son las estrías. Y al final de cuentas, el programa nos va a mandar una gráfica de este tipo, donde ya tenemos aquí el modelito del plano de falla. Nosotros, por ejemplo, en geología, cuando esta línea, este arco, se acerca a la línea ecuatorial, tiende a ser horizontal este plano. Imagínense que esta que está aquí se va acercando aquí, ¿sí? A este punto, que es este punto de acá, ¿sí? Y a medida que esto se acerca al centro, pues se va convirtiendo en un plano vertical y va a depender de este ángulo que se toma aquí.
Eh, y se puede también meter el vector de movimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama, un esquema de lo que sería esta falla y todos los datos que tomamos nosotros en campo. Este que está aquí es S', es la superficie del plano de falla, que viene siendo este que está aquí, ¿sí? Este bloquecito que está aquí arriba, este pedazo, el fragmento del rectángulo que corta el plano, pues es este fragmento de acá, ¿verdad? De la estructura geológica. Y este viene siendo el bloque de piso, este que está acá abajo, ¿sí? Y en esta superficie interactúan diferentes esfuerzos. Tenemos, por ejemplo, sigma tau, que no se ve bien aquí en la imagen, que es el esfuerzo de cizalla o el esfuerzo que va en contra de la fuerza de fricción, que es el que está aquí en el plano de falla. También tenemos sigma n, que es el esfuerzo normal. Es el esfuerzo que se crea del bloque de piso, el bloque que está aquí arriba, en, en contra de la superficie del bloque que está abajo, ¿verdad? Y tenemos el esfuerzo gravitacional, que es este que está aquí, la fuerza de gravedad, que es vertical, ¿sí? Entonces va a depender de la cantidad de esfuerzo que se genere en este punto para romper las fuerzas de fricción, ¿verdad? De este plano. Y en el momento en que se rompen esas fuerzas de fricción, que es lo que evita el movimiento, se va a crear el movimiento de la falla y se van a crear indicadores cinemáticos que nos van a dar el sentido de movimiento de los vectores de la falla. Y bueno, este es un diagrama que se utiliza para entender el punto de ruptura de una roca sin deformar. Este diagrama es el círculo de Moore y se utiliza mucho en geología estructural y en ingeniería civil. Por ejemplo, cuando se va a construir un edificio, se hacen pruebas de concretos, se, se, se cuelan en el suelo, se cuelan diferentes concretos con diferentes cantidades de arena, cemento y grava, por ejemplo, ¿no? Y se someten a una prensa hidráulica y en esa prensa se mide la cantidad de fuerza o la presión que puede soportar ese cilindro antes de romperse y se determina la calidad. También se sacan cilindros de rocas y esas rocas también se someten a la prensa y también se determina cuánta fuerza se necesita para romper ese cilindro de roca. Y en función de esos datos se determina el tipo de cimentación de una obra civil, ya sea de una presa hidráulica, de un edificio, de una carretera, de un puente. Entonces, en función de todos estos elementos físicos en la roca que se pueden medir en la naturaleza o se pueden provocar a través en el laboratorio, ¿verdad? Para entender el comportamiento de la roca antes de romperse. Y bueno, aquí tenemos un afloramiento, miren, estas son las estrías que les mencionaba. Esto se genera cuando este bloque, que hasta ahorita nada más lo he mencionado en diagramas, se desplaza, pues esta fuerza, este peso que está aquí y esta fuerza de fricción, pues va a generar estrías, ¿verdad? Como unas. Imagínense que nos estamos cayendo en una pared de un acantilado y nos queríamos agarrar con las uñas y con las uñas dejamos aquí, ¿no? Rayada la pared, ¿verdad? Entonces lo que hace el bloque que se movió y rayó la roca de abajo. Y esa estría va a ser nuestra resultante de la suma de esfuerzo, de la suma de vectores. Aquí, por ejemplo, tenemos este bloque movido. Aquí tenemos este punto. Este punto originalmente estaba en esta posición y se requirió de vectores de movimiento para llegar a este punto. Por ejemplo, tenemos un vector que trabajó en esta dirección, ¿sí? Y tenemos un vector que trabajó aquí en la vertical. Y acuérdense ustedes que hay una regla que se llama la regla del paralelogramo. Y vamos a ver aquí, dependiendo del ángulo de la estría, cuál fue el esfuerzo dominante, si el horizontal o el vertical. Entonces, si este ángulo se acerca a la vertical, pues quiere decir que dominó el esfuerzo vertical. Si se acerca a la horizontal, quiere decir que estábamos en un esfuerzo eh, que actuó horizontalmente, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de diaclasa. Una diaclasa es una fractura en la corteza por la cual no ha ocurrido movimiento, es simplemente un fracturamiento nada más sin movimiento. Cuando esta
este plano, ocurre el rompimiento del esfuerzo del- de la fricción o de la cizalla, pues se va a generar un movimiento y estas capas se van a desplazar hacia acá. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí bloques que bajan y que suben con respecto a otros. Aquí, por ejemplo, es muy complejo los vectores de movimiento. Tenemos vectores que bajan y que suben, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve complicado el análisis de la estructural, ¿no? O físico de esta región. Y bueno, ¿cuáles son las características de los diferentes tipos de fallas? Va a ser dependiendo del tipo de desplazamiento que tenga un bloque respecto a otro. Aquí, por ejemplo, el esfuerzo, ¿sí? Es un esfuerzo de compresión. Y esta parte donde se crea el rompimiento, el bloque tiende a subir y se va a llamar falla inversa. En el caso B, es un esfuerzo de tensión sí, de tensión. Como la fuerza de gravedad eh, actúa sobre el bloque, se relaja la roca y baja el bloque y va a ser una falla de tipo normal, ¿verdad? Y está el otro caso, ¿no? Donde los esfuerzos son horizontales y se va a crear una falla de desgarre o una falla lateral, o también la podemos conocer como falla transformante en el caso de los límites de placa. Bueno, ya casi vamos a terminar. Bueno, este es un ejemplo, lo que les mencionaba el temario, ¿verdad? Que este es un caso práctico del uso de la física y de la geología estructural en nuestra vida diaria. Lo que tenemos aquí en pantalla es un plano geológico, es un mapa geológico, donde se emplea una técnica que se llama cartografía. La cartografía, pues, es la generación de mapas, ¿verdad? A través de la toma de datos, ¿no? En la naturaleza. Eh, los diferentes colores en el plano geológico nos van a representar eh, los tipos de rocas. Acuérdense que ustedes en primaria, creo que en quinto o sexto semestre, a ver si lo recuerdan, vieron los elementos de un mapa. Vieron, por ejemplo, que era la escala, aquí están las coordenadas, el norte, la rosa de los vientos. En geología, por lo general, todos los mapas, la parte superior está orientada al norte, entonces aquí tenemos el norte del mapa. Todas estas líneas que se ven aquí punteadas o delgaditas, por ejemplo, aquí mi cursor va sobre una línea que les estoy mencionando, aquí viene otra, son fallas geológicas. Y en todas estas fallas geológicas, pues están ocurriendo esfuerzos y se están creando vectores de movimiento. Entonces aquí la física y la geología estructural, pues son muy importantes porque entender el comportamiento de la materia, entender la geología de un lugar, pues nos va a ayudarnos a tomar decisiones a la hora de construir una obra civil o a la hora de tener un desarrollo urbano. Por ejemplo, si nosotros construimos sobre fallas geológicas y si son activas, pues se van a crear una serie de fracturas en los edificios, ¿no? Si no hacemos los estudios adecuados o si no hacemos la cimentación adecuada, ¿no? De los edificios. Aquí tenemos, por ejemplo, diagramitas que les mencionaba hace rato, ¿no? Estos diagramas que se llaman estereogramas. Este es un diagrama de Rosa o es como una gráfica de barras, pero de forma semicircular. Cada barra son grupos de datos de vectores de movimiento de las fallas. Se toman los datos aquí, ¿no? En campo, ¿no? A ver, de las estrías, hacia dónde van, ¿no? Lo que les mencionaba hace rato en la diapositiva de los elementos de una falla, pues se toman todos esos datos en muchos puntos, miles de datos, ¿sí? Y todos esos datos se grafican estadísticamente y nos generan estos diagramas. Y estos diagramas nos dicen cuáles son esos grupos de datos hacia dónde se están moviendo preferencialmente. Aquí, por ejemplo, tenemos el norte. Este es el cuadrante norte, acá está el este y acá está el oeste. Y aquí están todos estos vectores de movimiento que se están moviendo hacia el noreste. Y acá tenemos todos los vectores de movimiento que se están moviendo hacia el noroeste. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los casos prácticos, ¿no? Que podemos utilizar la física y la geología estructural a través del entendimiento, ¿no? De las fallas geológicas. Este es otro caso, miren, esta es una sección geológica. Este cerrito que está aquí en la sección es este que está acá abajo en la fotografía. ¿Eh? Aquí tenemos, por ejemplo, una cabalgadura. Este bloque viene, está chocando con este y se está subiendo, ¿no? Por esta falla. Aquí tenemos el vector de movimiento.
Y aquí tenemos todos sus diagramas, ¿verdad? La interpretación de sus planos, cómo se comportan. Eh, y toda esta deformación, toda esta deformación que ocurre en el plano de la falla, pues tritura la roca, ¿verdad? La está triturando, la está deformando y se están creando productos. Y esos productos pues están reflejados en las rocas. Aquí, por ejemplo, tenemos cortes de rocas. Eh, Cuando vayan ustedes anden por la ciudad, hay muchos locales donde venden placas de rocas para piso, para hacer las cocinas de las casas. Y me ha tocado ver muchas rocas que están hechas de este tipo, así se ven los minerales, ¿no? Que están deformados. Entonces, si algún día andan por ahí cerquita de un local de esos, póngale atención a las rocas y traten de identificar estructuras de este tipo, a ver si encuentran alguna de este tipo. Aquí tenemos diferentes tipos de productos de las fallas geológicas, donde la fuerza de la naturaleza ha deformado la roca, ¿verdad? A través de los esfuerzos. Esto, por ejemplo, es una roca fracturada, vista al microscopio, eh, donde estamos en este campo del esfuerzo, ¿verdad? Muy cerca de la superficie de la corteza terrestre, donde la temperatura es baja, pero hay una fuerza considerable, un esfuerzo considerable que logra triturar la roca, ¿verdad? La convierte como si fuera grava, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, eh, pues ya es en niveles más profundos de la corteza, a partir de los 4 kilómetros, pues ya la temperatura es muy alta y si hay esfuerzo, si hay deformación, pues los minerales se comportan de manera plástica y van a crear estas estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, es un cuarzo. Si aquí la temperatura hubiera sido muy alta, a partir de los 400 grados centígrados, 600, pues ya se hubiera comportado de esta forma. Se hubieran formado estas estructuras, ¿verdad? Como plastilinas, como bolitas de plastilina. Y aquí se ve, ¿no? Cómo la materia está fluyendo a través de este grano de cuarzo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto ya es en la parte más baja de la corteza. Esto es una roca que se llama migmatita. Y aquí están los pliegues, ¿verdad? Este es de formación ya, pues, dúctil, ¿verdad? Prácticamente plástica. Y aquí vemos los pliegues y no vemos rompimiento en la roca. Eh, y bueno, ya para terminar, aquí tenemos el estado de California Sur. Y aquí tenemos la cicatriz de la falla transformante del Golfo de California, el sistema transformante de fallas del Golfo. Aquí viene un plano de falla y un vector de movimiento hacia el noroeste obliga a que este plano se desplace y aquí se crea otro plano de movimiento y aquí se crea otra falla y aquí viene otro plano, otra falla, aquí viene otro plano, otra falla y así sucesivamente escalonadamente hasta llegar hasta el norte, ¿verdad? Entonces aquí los límites de placa o límites de falla son transformantes, son laterales, los que les mencionaba hace rato. Y los vectores de movimiento, pues seguramente tiene una componente hacia el norte y una componente hacia el este, ¿verdad? En esta dirección. Y eh, va a generar una resultante de movimiento en esta dirección, hacia el noroeste, perdón, hacia el oeste, perdón. Entonces, esto que está aquí es la resultante de movimiento de la suma de estos vectores. ¿Y esto qué lo genera? Pues las fuerzas internas de la Tierra, ¿verdad? El movimiento interior de la Tierra y de las placas tectónicas. Aquí más a detalle, aquí tenemos la parte sur de la península, aquí está La Paz, acá están Los Cabos, y tenemos este bloque que está aquí, el bloque de Los Cabos, que está delimitado por fallas geológicas, está la falla San José, en esta parte de aquí hay otra falla geológica muy grande, que es una estructura antigua, que es la falla La Paz, y que también obviamente interactuaron aquí pues vectores de movimiento, ¿verdad? De esfuerzos, que a través de la geología estructural podemos estudiarlos y podemos entender pues el entorno que nos rodea, ¿no? Y bueno, ya pues invitarlos, ¿verdad? Nosotros estamos por mi parte es todo. La carrera de geología, nosotros solamente estamos en la matriz, en la UAPS, debido pues tenemos muchos laboratorios, ¿verdad? Tenemos laboratorios de paleontología, de micropaleontología, tenemos el microscopio electrónico, tenemos el laboratorio de petrología y una serie de laboratorios de geología marina también que necesita la carrera o los estudiantes
para desarrollar sus conocimientos, ¿verdad? De laboratorios de física, de química, de suelos, de sedimentología, una serie de laboratorios, pues que dificultan estar como carrera en los otros campus, ¿verdad? En Los Cabos, en Guerrero Negro, en Loreto, Ciudad Constitución. Y aquí estamos en La Paz con tres carreras, ¿verdad? La carrera de Ciencias del Agua, Gestión y Ciencias del Agua, la carrera de Geología, la carrera de Geología, y pues las puertas están abiertas, ¿no? Para quien guste visitarnos para estudiar una carrera o también pues, para ampliar sus conocimientos, ¿verdad? De manera personal. Este es el correo del departamento, ciencias.tierra@uaps.mx. Aquí nos pueden escribir con los comentarios o alguna duda que tengan. Y pues por mi parte, muchas gracias. Espero que se haya entendido esta charla y pues no sé si queda lugar a preguntas. Sí, muchas gracias, profesor Efraín. Bien lo comenta, es muy interesante todo lo que acontece a nuestro alrededor y seguramente nuestros jóvenes estudiantes, al igual que nosotros, cuando veamos ahora la naturaleza, veremos todo de una forma distinta, ¿no? Veremos los cerros, cómo se comportan, por qué uno es más alto que el otro, por qué hay desiertos. Bueno, ya entendemos de alguna forma u otra todo lo que sucede en nuestro planeta. Voy a abrir un espacio para preguntas de los jóvenes y posteriormente voy a hacer la palabra a nuestro director académico, el maestro Isidro de Hernández, y posteriormente tendrán la palabra la doctora Mara Yadira Cortés pues, y el doctor José Antonio Pérez de Lisón. Pero en este momento abro el espacio para las preguntas de los jóvenes. Si tienen alguna duda, por favor, se les va a abrir el micrófono o bien a través del chat de este grupo pueden hacerlo. Adelante, jóvenes. Bueno, al parecer no la están pensando, vamos a dejar un poquito que piensen, pero voy a ceder la palabra al maestro Isidro de Hernández, director académico del COVACH. Adelante, maestro. Muchas gracias, ingeniero. Con el gusto de saludar a nuestros compañeros y amigos de la Universidad Autónoma, al amigo Efraín, a la doctora Mara, pues contentos de mantener este trabajo conjunto en beneficio de los jóvenes, de las conferencias que nos han venido amablemente compartiendo, ofertando, que son muy enriquecedoras y que de alguna forma fortalecen, bueno, de muchas formas, no de alguna, de muchas formas fortalecen la formación de nuestros estudiantes en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del planeta Tierra, de la naturaleza, de cómo funcionan desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista geológico, nuestro planeta para entender su complejidad por un lado, pero también digamos, originalidad, su carácter de único, como lo hemos en algunas otras veces expresado, es nuestra casa, no hay más a dónde ir. Tenemos que entenderla para utilizarla de la mejor manera, conservarla y que sea un ambiente, una casa todavía apropiada para las futuras generaciones. Esa debe ser nuestra visión. Entender que el planeta tiene un funcionamiento, debemos de armonizar con él para que entendamos que es prestado a esta generación y que en realidad está para que lo disfruten también las futuras generaciones como lo hacemos actualmente nosotros. Valorarlo, entenderlo, cuidarlo y por supuesto aprovecharlo, vivir en él como corresponde. Entonces, muy agradecido como colegio de bachilleres. Ahorita el director general no pudo acompañarnos por una serie de ocupaciones, algunas de ellas que salieron de último minuto, por eso no los pudimos acompañar al inicio, pero
contentos de continuar con este trabajo conjunto con los compañeros y amigos de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, mi alma mater, y pues vamos a continuar trabajando como ya se programó durante el semestre. Muchas gracias y un saludo fraternal a las autoridades de la UABS, a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros jefes de materia que hacen posible también esta interacción, el ingeniero Martínez Llantada, el maestro Christopher Amador, el ingeniero Irma Lorena Pedrín, que por ahí si no está en esta reunión, por ahí nos la vamos a encontrar en las reuniones. En fin, el staff de la dirección académica que muy comprometido para favorecer el servicio educativo que prestamos a nuestros estimados estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro de Aro. Maestra Yadira Cortés, quisiera dirigirse a el grupo de alumnos. Voy a ser breve. Me da gusto que sigamos continuando con esta colaboración y sobre todo que los chicos abran sus ojos a cosas que realmente ni siquiera se consideraban. Cuando vayan caminando ahí en el campo, en el cerro, sobre la carretera, yo los invito a que vean más allá del simple paisaje de las rocas. Por ejemplo, pueden identificar desplazamientos. Aquellos que viven aquí en la ciudad de La Paz, nada más caminen a lo largo del malecón, yéndose para el Coromuel, y verán que en las rocas parece como si se desplazara, como si se hubiera cortado. Eso es parte de lo que nos acaba de explicar ahorita Efraín. O la forma del arco. La forma del arco van a poder identificar, si lo ven con detalles, por ahí algunas fracturas, algunas fallas que normalmente ni siquiera se nos ocurre que pudieran existir. Entonces, yo pienso que a través de estas pláticas, precisamente como ya lo dijo el maestro de Aro, pues estamos conociendo más esta tierra en la que vivimos y que no tenemos otra. Y hay que cuidarla, y qué mejor cuidarla a través del conocimiento precisamente de eso que tenemos. Les agradezco a todos ustedes el que nos permitan llegar hacia los jóvenes estudiantes para que vean más allá de lo que normalmente vemos. Muchísimas gracias. Maestra Yadira, muchas gracias por su intervención. Seguro estoy de que los alumnos, cuando pasen por Todos Santos viendo de usted, voltean a ver el Picacho y lo verán de diferente manera, ¿no? Doctor José Antonio Pérez, para despedirnos, quisiera usted dirigirse a este grupo de alumnos. Me parece que el doctor Pérez está en clase. No, perfecto. Bueno, pues si bien no hay quien guste más tomar la palabra, parece que no hay ninguna pregunta por parte de nuestros alumnos. Pues Efraín, te agradezco mucho la conferencia del día de hoy y pues vamos a estar atentos, ¿no? Para las próximas intervenciones que se hagan por parte de la UABS, que tienen que ver con el estudio de ciencia de la Tierra, ¿no? Muchas gracias a todos y tengan muy buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, saludos.